buenas noches, bienvenidos a La Entrevista. Soy Gabriela Trejo y esta noche me da mucho gusto recibir en el foro a Alan Capetillo, quien viene a compartirnos de una manera muy sucinta sus propuestas rumbo a ser ombudsman del estado de Aguascalientes, a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Causas por demás interesantes y sobre todo de competencia e interés de muchos en la vida cotidiana. Bienvenido, Alan. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Muy agradecido por el foro, por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Yo con mucho gusto de recibirte aquí para que se multiplique la difusión de esas propuestas tan interesantes y tan realmente contributivas para la sociedad en Aguascalientes. Así que comienza, si nos puedes decir. Que más que propuestas, yo diría que tenemos que reivindicar principios. Bien. Principios que se han olvidado respecto de qué es esto que llamamos derechos humanos y por qué es importante. Y cómo debemos de entenderlos en sociedad y cómo debe de ejercerse una dirección de una comisión que se dedica a defender los derechos humanos, ¿no? Porque creo que en los últimos años han sido muy capturados por discursos ideológicos, Sí. por modas identitarias, secuestrados por activismos que muchas veces realmente no son coherentes y más bien distorsionan lo que los derechos humanos son. Los utilizan como un instrumento de manipulación ideológica para buscar privilegios, para estructurar chantajes sociales. Sí. Sí, y lo que los derechos humanos son en su génesis, que es algo muy noble, queda olvidado. Y creo que es lo que tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar la idea básica de los derechos humanos, que, digo, siendo muy sintético, nos tendríamos que retrotraer a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, este abismo moral que se abrió en Europa particularmente cuando los estados totalitarios negaron los más elementales principios de la dignidad humana. Te hablo de personas ejecutadas sin llevar a cabo un juicio, te hablo de una censura generalizada, te hablo de discriminación por motivos de raza o de religión, en el caso de los judíos. Es decir, cuando nosotros inventamos o cuando la civilización occidental inventó el concepto de derechos humanos, fue porque nos dimos cuenta que el Estado, los políticos, el gobierno, podían llegar a ser muy peligrosos cuando se expandían algunas ideologías que trataban de construir narrativas de buenos y malos, como hizo el nazismo, ¿sí? Entonces, los derechos humanos surgen entonces para ponerle un freno a lo que el Estado puede hacer. Es que yo no estoy segura si estás hablando de la Europa de aquella época o del México de hoy. A eso vamos ahorita, que es el problema que hemos tenido, porque aquellos conceptos válidos de derechos humanos como aquello que el Estado jamás puede alterar o puede atacar, que una persona tenga libertad de expresión, que tenga derecho a un juicio justo si es acusado de cometer un delito, que tenga derecho a una identidad, a una nacionalidad, que tenga derecho a libertad de pensamiento, a libertad de religión, a educar a sus hijos según sus propias convicciones. Esos son principios básicos que el Estado no puede atentar nunca contra ellos, o no debería de poder atentar nunca contra ellos. Son límites al poder del gobierno. Sí. ¿Sí? Pero hoy en día, el concepto de derechos humanos, como tenía un gran prestigio, como tenía un gran valor social, fue capturado por muchas ideologías que pretendieron presentar su agenda personal como si fueran derechos humanos. Justo. Como el concepto de derechos humanos jala mucho respeto, provoca mucho respeto, provoca mucha activismo social en torno a que es importante preservar eso, pero como nos empezamos a olvidar de qué significaban y de a qué nos referimos, resulta que ya cualquier persona vino y nos redefinió. Lo manoseó. Lo manoseó el concepto de derechos humanos. Y ahora resulta que los derechos humanos ya no son de personas como seres humanos, sino son de grupos, o son de ideologías, o son de activismos, Justo. ¿sí? Que realmente ya no tiene que ver con tu dignidad como ser humano, sino con si formas parte o no parte de uno de estos activismos ideológicos, como es el activismo feminista o el activismo de la ideología LGTBIQA+, y le podemos agregar más etiquetas, y lo relevante ya no es que seas ser humano,
sino lo relevante es si eres hombre o eres mujer, eres homosexual, eres heterosexual, eres indígena, no indígena. Es decir, ya nos olvidamos de que lo relevante es que el ser humano es ser humano y que tiene esos derechos que el Estado no puede alterar, y lo sustituimos por la agenda ideológica de estos movimientos que reivindican ideologías, ¿sí? Y eso hay que señalarlo y hay que acusarlo, porque se está volviendo muy peligroso para la sociedad. Por ejemplo, la ideología de género, propugnada por el feminismo. Esta idea de que tenemos que... Por el pseudofeminismo contemporáneo. El feminismo de tercera ola. O sea, a ver, nadie va a discutir que las mujeres tengan derecho a trabajar, a tener patrimonio, libertad de expresión, a poder casarse con quien quieran. Eso no está discusión. No, De hecho, eso ni siquiera se llamaba feminismo. Eso se llamó sufragismo. Pero lo que hoy propugna el feminismo de tercera ola particularmente, que viene desde Simone de Beauvoir para acá, ya es algo que no tiene que ver con igualdad de derechos. La igualdad ante la ley, la igualdad de derechos, es un derecho humano básico que todo ser humano tiene. Que a ti y a mí la ley nos trate igual. en efecto. Que si hacemos un delito y es el mismo delito, a los dos nos castiguen igual, nos traten con la misma regla. Eso se llama igualdad ante la ley, es un derecho humano que hay que reivindicar. Pero cuando tú induces, por ejemplo, la llamada perspectiva de género que propugna el feminismo, entonces empezamos a separar en dobles estándares. Si eres mujer son unas reglas, si eres hombre son otras reglas, y dicen que esos son derechos humanos. Que porque los derechos humanos ahora buscan combatir al patriarcado y la dominación heteronormativa que nos ha impuesto esta sociedad capitalista. Una serie de barbaries. Pero fíjate cómo se induce la ideología. Lo que los derechos humanos pretendían combatir eran los discursos ideológicos. Yes. El nazismo fue un discurso ideológico. Era un discurso ideológico donde los judíos eran responsabilizados históricamente por el sufrimiento del pueblo alemán, ¿no? Y por lo tanto había que discriminar legalmente a los judíos para poder reivindicar los derechos del pueblo alemán. Ahora caemos con otras ideologías, con este feminismo radical y con la ideología de género. Ahora hay que discriminar a todos los hombres para reivindicar la deuda histórica que se dice que se tiene con todas las mujeres. Y eso se presenta como derechos humanos. Pero pareciera que te lo digo en mi caso, por ser mujer, si no sales y señalas y condenas y atacas y agredes a los hombres, entonces te conviertes en enemigo. Así porque hay una captura ideológica del discurso público, ¿sí? No, y hay mucha hipocresía, hay mucha doble moral. Sí, hay que decirlo como es. Esa captura ideológica tiende a construir una espiral del silencio. Como hay grupos minoritarios, porque son realmente minoritarios, que son muy violentos en su activismo en atención a estas ideologías, la inmensa mayoría de la sociedad se queda callada. Sí. ¿Por qué se queda callada? Porque nadie quiere lidiar con estos grupos y que lo estén a uno linchando, cancelando en redes sociales, y por lo tanto se queda uno callado, pero lo único que pasa es que estos grupos capturan el discurso público, aparentemente se convierten en el sentido común, porque nadie les dice que no a nada, porque nadie quiere enfrentarlos, y terminan por institucionalizar todo su discurso y por distorsionar conceptos tan básicos como la idea de que todo ser humano tiene la misma dignidad solo por ser humano. En efecto. ¿Sí? Y ya no entramos en esta discusión de que si eres hombre o eres mujer, eres homosexual, eres heterosexual, eres indígena, no eres indígena. No, lo importante es que eres ser humano. Y eso es lo que hay que reivindicar. Y luego hay otra vertiente muy peligrosa también, donde te presentan como derechos humanos cualquier cantidad de caprichos. Sí. ¿Sí? Cualquier cantidad de caprichos. Por ejemplo, yo me autopercibo algo que biológicamente no soy, Sí. y yo alego que tengo el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, concepto que por cierto nunca estuvo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos original. Pero yo digo que tengo esto y por lo tanto todos tienen que compartir mi fantasía, porque si no me están violando mis derechos humanos. ¿Qué significa esto? Significa esto que yo estoy violando el derecho a la libertad de pensamiento de todos y les estoy imponiendo y les quiero imponer una fantasía contraria a la realidad objetiva conforme a la cual tienen que vivir.
es otro ejemplo de cómo se distorsiona el concepto de derechos humanos para precisamente destruir un derecho humano, como puede ser la libertad de pensamiento. Por supuesto, Y la libre expresión. así es, y el libre albedrío. El libre albedrío. Y en su lugar, yo obligo al Estado a que te imponga una mentira. ¿Sí? A que te imponga una mentira y te persiga por ello. Te persiga por pensar como piensas. Porque como tú piensas, o como piensan muchas personas, con base en la realidad objetiva, O como vives, te dicen vivir. que es un discurso de odio, heteronormativo, opresor, discriminador, que eres una mala persona, que lo estás discriminando por pensar conforme a la realidad objetiva, por ponerte otro ejemplo, ¿no? Y esto se lo hacen siempre con el discurso de los derechos humanos. Así es. ¿Sí? Y eso me parece que es algo que tenemos que combatir, tenemos que reivindicar lo que el concepto de derechos humanos significó originalmente y cuál es su valor, vaya, civilizatorio, para qué es para lo que sirve, y empezar a denunciar toda esta hipocresía ideológica de estos grupos de activistas que han secuestrado el concepto de derechos humanos. Hoy pareciera que para ser postulado a presidente de la Comisión de Derechos Humanos todo se tiene que tratar de discursos a favor de la agenda LGTB y del feminismo y del indigenismo Y del animalismo. de todo menos del ser humano. En efecto. ¿Sí? Y si tú eliges no participar de todo ello, Eres un opresor. claro, eres un opresor, eres un violentador. Eres un discriminador. Así es. Entonces, ese tema tiene esa hipocresía ideológica y esa estructura, porque es una estructura conceptual que han ido desarrollando, es una ideología, tiene que ser denunciada públicamente. Bien. Ese es un objetivo que nos hemos puesto en esta candidatura a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es clarísimo. Porque luego los políticos son muy hipócritas y muy ignorantes e irresponsables. Y acomodaticio. Es correcto, porque estos discursos, como se repiten mucho y como nuestros diputados no se caracterizan por saber leer o por estudiar, pues por ser brillantes. los compran muy fácilmente y los llevan a la ley. ¿Sí? Con tal de quedar bien con estos activismos ideológicos de corto plazo y con estos caprichos y para que no vayan a hacerles una manifestación de 20, 30, 40 personas allá afuera del Congreso. Pero eso tiene consecuencias. Por ejemplo, cuando tú destruyes la presunción de inocencia, que es un derecho humano fundamental, y dices que con la perspectiva de género todo hombre tiene que ser considerado probablemente violentador al ser acusado de cualquier cosa, pues probablemente vas a meter a muchos hombres inocentes a la cárcel. Ya. ¿Sí? Y vas a construir incentivos para que muchos hombres sean privados, por ejemplo, del derecho a ver a sus hijos cuando hay un pleito familiar que puede pasar. Hombres y mujeres podemos hacer cosas buenas y cosas malas. Por supuesto, y por igual, y eso no tiene nada que ver con la genitalidad que cada uno tenga, tiene que ver con tus principios, con tu honorabilidad. Y la justicia se trata de pruebas, no de actos de fe. Pero ¿qué es lo que pide el feminismo? ¿Qué es lo que pide la perspectiva de género bajo este rollo de que la perspectiva de género es enfocarse en derechos humanos? Dice, aplica el yo te creo. Y cualquier denuncia tómala por válida, sanciona a priori al hombre, quítale el derecho a ver a sus hijos, reviértele la carga de la prueba, procésalo con reglas imposibles probatorias para que tenga que probar su inocencia y no tú, el Estado, el gobierno, el que tenga que probar su culpabilidad. Un principio lógico aristotélico que lo que se tiene que juzgar está obligado el que acusa está obligado a probar. Así es. Sí, pero con todas estas reglas se está distorsionando la vida de mucha gente. Luego es mucha gente muy humilde, gente que no está obligada a haber leído y estudiado un montón de teoría política o de filosofía para entender de dónde vienen estas cosas. Y nada más resulta que tienen un problema familiar, un problema personal de cualquier tipo y se enfrentan con todo esto que ya está instituido en las leyes y que además se ha replicado una y otra vez como un mantra, y muchos funcionarios que utilizan luego las reglas burocráticas para no pensar, pues dicen, pues sí creo que es injusto, pero es lo que me dice la ley, es lo que me dice la perspectiva de género, es lo que defiende la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los legisladores me dijeron que hay que aplicar perspectiva de género y ya no me importa la presunción de inocencia, ya no me importa la igualdad ante la ley.
Eso es irracional, profundamente absurdo, Ignorante. es muy ignorante, viola los principios fundamentales en los que se estructuraron los derechos humanos. Así es. Sí, o sea, la idea de la dignidad del ser humano, no hombre, no mujer, no homosexual, no Perfecto. sin categorías, sin particularidades. Sí, es algo que tenemos que rescatar. Yo estoy seguro que muchos de los otros candidatos van a ir con ese discurso de las minorías porque es políticamente correcto, suena bonito, pero eso es lo que hay que combatirlo frontalmente y hay que decirles que no estamos obligados todos a entender de esa forma ideológica los derechos humanos y que los derechos humanos, si bien es un concepto relevante, tenemos que rescatarlo en su esencia para que sirva a su verdadero propósito, que era defender la dignidad del ser humano. Y que estamos siendo igualmente agredidos a quienes se nos señala, si decides no ser animalista, si decides siendo mujer no salir agrediendo o atacando hombres y señalándolos y acusándolos y rasgándote las vestiduras, que estamos siendo igual de agredidos y violentados, en nuestros derechos humanos por tomar decisiones distintas. En su libertad de pensamiento. Por supuesto, y de ejercicio y de vida. De creencia. Otra cosa, otro derecho que luego se olvida mucho, el derecho de los padres a educar a sus hijos. Ahora resulta que si yo no acepto que el Estado indoctrine a mi hijo en las creencias de la ideología feminista o de la ideología LGTB o en el ambientalismo, es decir, posiciones morales que son opinables entre adultos, En efecto. pero si yo no acepto que adoctrinen a mi hijo, resulta que yo estoy violentando los derechos humanos de mi hijo. Increíble. Ese es el discurso que intentan plantear. Increíble, pues yo les puedo decir lo contrario. Para mí, que soy el padre, violentan cuando quieren mancillarlo con sus creencias. Es exactamente, porque lo que hacen es llevar sus creencias a un dogma e imponerlo desde la política, desde el Estado, que fue precisamente lo que se intentó evitar que volviera a suceder después de que la Alemania nazi lo hizo en Alemania. Ponerle límites al poder del gobierno, ponerle límites al Estado, que el Estado no pueda convertirse en un instrumento de adoctrinamiento totalitario que pretenda que todos uniformemos el pensamiento o la forma de actuar. Entonces eso es algo que hay que reivindicar con mucha fuerza, porque eso es algo que tristemente se ha desparramado por toda la sociedad, por las instituciones, por las leyes. Luego tiene que ver esto con mucha ignorancia que hay de muchos políticos o funcionarios públicos o medios de comunicación que lo único que hacen es adaptarse a lo que es políticamente correcto, a lo que suena bonito. O a donde va la mandría, a donde va la muchedumbre. A donde va la manada. Sí. Es un problema que muchas veces luego las personas, probablemente por esta época hipermediatizada que hoy vivimos, pues se venden eslogans, se venden emociones, se venden pocas razones. Es muy difícil que una persona entre a razonar a fondo de qué se está hablando en cada tema. Lo que se venden son caricaturas, ¿no? O sea, imágenes que muevan a la manipulación sentimental, pero que cuando realmente quieres hablar de un concepto tan amplio como es el derecho, los derechos humanos, las reglas de convivencias entre hombres y mujeres, pues es mucho más compleja la discusión y no es nada más este rollo de que es que vamos a acabar con la violencia contra las mujeres. Todos queremos acabar con la violencia contra las mujeres y contra los hombres y en general contra cualquier ser humano. Repetir obviedades para manipular a la gente es un acto de mucha perversidad intelectual, ¿sí? Porque dicen cosas como si no estuviéramos todos de acuerdo. Sí, como si fueran los que detentan el monopolio de la pureza y de la virtud. Y de la verdad. Y de la verdad. Y eso no es así y no tenemos por qué seguir cediendo esos chantajes. Hay que decir con claridad que no tienen el monopolio de la verdad, que no tienen el monopolio del concepto de derechos humanos, no tienen el monopolio de la virtud, En efecto. ¿sí? Y que se puede pensar de muchas formas distintas sin que estar obligados a tener que adscribir a su relato ideológico. Abanderarlos, participar de ellos y salirte con ellos a gritarle al mundo la rabia que ellos traen. Que ellos traen, porque ellos traen. Te piden que festejes necesariamente su forma de entender la vida y el mundo, que
pues, era muy respetable en cuanto a ellos. Y es eso, respetable. En cuanto a ellos, pero eso, Que no abanderable. pero eso no significa que todos tengamos que En compartirlo, efecto. que festejarlo, que validarlo, que estar de acuerdo. Sí, es su particular modo de vida, se respetará siempre su integridad, el derecho a la vida es un derecho humano, Así es. pero de ahí a que todos tengamos que validar, tengamos que fomentar, tengamos que modificar la sociedad, otra palabra que les encanta, deconstruir la sociedad, pues es una locura. Han deconstruido el lenguaje acrementé. Esa es otra manifestación. Resulta que si no le damos en la madre al lenguaje, perdóname por el cristiano, Es y empezamos a hablar con la E o los desdoblamientos eternos de género que hacen muy complicado el lenguaje, pues resulta que somos malas personas, que estamos violando derechos humanos, que si no le decimos a una persona que es un compañero, esa persona va a entrar en un colapso psicológico y todos vamos a ser malas personas contra este individuo y estamos violentando su derecho al libre desarrollo de la personalidad porque estamos replicando sobre él una estructura cis heteronormativa y patriarcal que viene del occidente capitalista global. Toda esa basura que te acabo de decir es la ideología que han introducido en el concepto de derechos humanos. Y eso es algo de lo que el concepto de derechos humanos tiene que ser rescatado. Porque si es un derecho importante, es un concepto importante, es un concepto que tiene que servir para aquello que verdaderamente es cenital a la convivencia. Vaya, que uno no vaya a ser censurado por el gobierno, que no vayan a llegar el gobierno a quitarte tu libertad sin un juicio, por ejemplo, ¿no? Que no te quiten a tus hijos para adoctrinarlos en ideologías, que tengas derecho a la participación política en sociedad, que tu voto cuente. Esos son derechos humanos. Sí, eso es lo que tenemos que rescatar y por eso estamos presentando esta candidatura a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para hacer una candidatura contrahegemónica, porque yo sé que estoy en la minoría respecto de los candidatos, no respecto de la sociedad. Yo sé que lo políticamente correcto es decir otro discurso. Desde la ignorancia, lo decíamos, por comodidad, los diputados que traen poco o nada de academia, de lectura, de preparación, perdón, pero justo se van a lo acomodaticio, a lo que no me va a pegar. Y ojalá se presten para debatir en público, porque tenemos esos temas que debatirlos a profundidad, ¿sí? No nada más con declaraciones de eslogans, ¿sí? O de frases hechas, que realmente no van a dimensionar de qué estamos hablando, ¿no? Y de cuál es el origen de estos conceptos. Son conceptos que son importantes, pero que también hay que entenderlos con rigor, ¿sí? Para no estarnos perdiendo en retóricas vacías, carentes verdaderamente de un significado y que solo se presten para manipular sentimientos. Los derechos humanos tienen que basarse en razones, porque además son contramayoritarios. Los derechos humanos no se trata de si la mayoría está o no está de acuerdo. Se trata de que una persona tiene dignidad y tiene derecho a la vida y tiene derecho a la libertad de expresión y tiene derecho a educar a sus hijos con independencia de lo que la mayoría quiera. En efecto. ¿Explico? Por eso tienen que justificarse con un rigor racional profundo. Y para presidir la Comisión de Derechos Humanos, pues se tiene que tener un entendimiento, en mi opinión, de esto, y es lo que vamos a reivindicar. Lo cual te aprecio en todo lo que vale porque era tiempo de dar un palmazo sobre la mesa y de decir basta, de meterles el freno de mano y decir basta, porque entonces vamos a empezar también nosotros a autonombrarnos agraviados porque me estás intentando coartar la libertad de pensamiento, de juicio crítico, de ejercicio de mi vida, de ejercicio de libre albedrío, y así nos vamos eternamente. Esa cultura del victimismo hay que acabar. Hay que acabar con ella de raíz. Cuando una persona verdaderamente es víctima, cuando está siendo, por ejemplo, torturado, sí, por parte del gobierno, eso sí es un problema de derechos humanos real. Así. Un problema de derechos humanos no es si te hablaron con la E o no te hablaron con la E, o tu pronombre o no tu pronombre, si te privaron de la libertad sin un procedimiento judicial, eso es un problema de derechos humanos, ¿sí? Si hay desaparición forzada, eso es un problema de derechos humanos. Si el gobierno quiere legislar cosas que violentan los principios fundamentales de derechos humanos, eso es un tema de derechos humanos.
pero todas estas trivialidades muy narcisistas de estos grupos que hoy en día pareciera ser que eso es todo el discurso de los derechos humanos, pues me parece que hay que ponerles un freno para ya no seguir con discursos pueriles. En efecto. Cuando estamos hablando verdaderamente resentidos, cuando verdaderamente ese es otro tema, la subjetividad, porque ya todos son los sentimientos. Así es. No, acá La estamos literalidad. acá estamos hablando de cuestiones objetivas, ¿sí? De si llegan y me quieren privar de la vida, ¿sí? Si me quieren disparar en la cabeza, ¿sí? Por poner un ejemplo. Ahí estamos hablando de cosas reales, no de los sentimientos con los que, perdóname, los seres humanos tenemos que aprender a convivir y a coexistir con quienes no piensan como nosotros, ¿sí? Y no pedirle al Estado o al gobierno que venga y censure y cancele la libertad de pensamiento o que redefina la estructura mental de todos aquellos cuyo pensamiento me molesta. De una manera rotunda, sucinta, precisa y contundente, has expuesto en este espacio algo que es necesarísimo que ocurra. Y más allá de esta candidatura, yo te pediría que lo extiendas mucho más allá de esto, que en todas las formas de capilarización las perciban, que esto pueda caminar, nos señales a quienes tenemos manera de maniobrar, de qué manera poder hacerlo. Y enhorabuena, que te vaya muy bien en esto. Este espacio es una extraordinaria posibilidad para poder explicar cuál es la idea de fondo que se trata de reivindicar, más allá del personaje. El personaje es irrelevante, el tema es el concepto de derechos humanos que tenemos que rescatar y por qué. Porque esto, más allá de una elección, se tiene que entender también como una batalla cultural. Hay que explicar de qué se trata esto y hay que romper con ese discurso aparentemente políticamente correcto, hegemónico, discurso fácil, que realmente lo que esconde son muchas perversidades. Que prevalezca la razón, la realidad y el respeto, Alan Capetillo. La dignidad humana por ser humano y poco más. Es lo que necesitamos en términos de derechos humanos. Ponerle límites al poder del gobierno, rescatar la idea de que lo importante en los seres humanos no son sus características particulares, si son hombres, mujeres, blancos, negros, indígenas, no indígenas. Así es. Lo importante es que son seres humanos. Sea así, la puerta siempre abierta para ti. Y bueno, pues nos vemos en la próxima para que, ya acercándose, para que nos digas en qué va la cosa. Por supuesto, mi querida Gaby, yo muy agradecido por el espacio. Siempre con mucho gusto de escucharte. Alguien siempre en continua autoactualización, en preparación y formación académica, con una voz facultada. Muchas gracias. Hasta la próxima, Alan Capetillo. Buenas noches a todos ustedes.